A continuación comienza Que el pueblo viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Hervi Lara. Estamos en el programa Que el pueblo viva con nuestra compañera, la abogada de derechos humanos, Alejandra Arriaza. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Hervi. Hola a todos. Muy bien, gracias. Y es un programa que es dirigido por el periodista Pablo Ruiz, que les habla Hervi Lara. Vamos a conversar sobre algunos acontecimientos relevantes, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que uno de los temas más discutidos y discutibles ha sido la llamada ley Naim Retamal. No sé, Alejandra, tú podrías, que estás más interiorizada en el tema, podrías darnos algunas apreciaciones sobre el significado de esta ley, el Naim Retamal, que ha sido más conocida como de gatillo fácil. Sí, efectivamente, la ley 21.560 fue una ley que aprobó el Congreso Nacional la segunda semana de abril en el contexto de unas altas demandas por el tema de seguridad y tras la muerte de 2 funcionarios de Carabineros. Y en ese contexto, el proyecto de ley Naim Retamal, que eran 2 proyectos antiguos y distintos que estaban en el Parlamento, los unieron, los fusionaron y le dieron una celeridad en la tramitación que pocas veces hemos visto en nuestro Congreso. Esta ley, si bien generó un amplio debate en distintos organismos de derechos humanos, en la ciudadanía, no tuvo la misma suerte en el Parlamento, puesto que rápidamente la aprobaron la ley y entró en vigencia. Esta ley ha sido bastante cuestionada por distintos temas. En primer lugar, en nada aporta realmente a la seguridad nacional. No va a traer mayores garantías de tranquilidad ni de paz, ni tampoco es un elemento, una herramienta que pueda efectivamente dar tranquilidad a carabineros, a policías, a las Fuerzas Armadas y a Gendarmería, porque el solo hecho de aumentar las penas para que ellos cometen delitos en contra de estas Fuerzas Armadas o estos agentes del Estado que en ejercicio de su cargo están desempeñando funciones y son agredidos, no es realmente un buen mecanismo, sino que hay otras herramientas efectivamente para disminuir este tipo de crímenes. Pero por otro lado, y el más grave, es que creemos que esta ley, en la cual no se permitió oír a las personas expertas en el tema, pronunciarse respecto del contenido de este proyecto de ley, viene a ser más bien una herramienta que da carta abierta a la impunidad. Y es una de las herramientas más que se suman ya a la impunidad en nuestro país, puesto que claramente establece la legítima defensa privilegiada para aquellos agentes del Estado que en ejercicio de sus funciones de controlar el orden público puedan seguir cometiendo crímenes contra los ciudadanos que en definitiva se estén manifestando, estén disintiendo o desobedezcan algún tipo de orden de la autoridad. En ese sentido, establece desde ya una presunción de inocencia, legal por cierto, pero que le permitiría repeler cualquier tipo de acción, cualquier tipo de manifestación con total impunidad, puesto que parte de la base de que se va a presumir que está actuando conforme al orden público. Y en ese sentido, esta ley viene a atentar incluso contra todos los principios internacionales de derechos humanos en materia de control del orden público, puesto que se salta principios fundamentales como la racionalidad, la necesidad, la proporcionalidad, y en ese sentido puede ser una herramienta que va a darle más carta abierta a los agentes del Estado en cometer más crímenes contra su propio pueblo. Y además, por otro lado, esta ley también entra a reñir
con convenciones internacionales al modificar precisamente el artículo 150, letra D del Código Penal, que dice relación con los apremios ilegítimos. Perdona, Alejandra, que te interrumpa, pero hay otro, no sé si lo tenías en vista, pero hay algo que me llama la atención y que es que esta ley es considerada retroactiva y entiendo que ya ha sido aplicada en esos términos. Por lo que yo tengo entendido, las leyes normalmente no tienen carácter retroactivo, ¿no? Tienes razón, Hervi, en el sentido de que las leyes, por regla general, se dictan y desde esa fecha entran a regir. Claro. Sin embargo, en materia penal, y no solamente esta ley, sino que en materia penal, cualquier ley que sea beneficiosa para un imputado, incluso para algunos condenados, se puede aplicar la nueva ley, por el efecto del principio pro reo, que se conoce en derecho penal, y por lo tanto, en virtud del artículo 18 del Código Penal, las leyes penales que son más beneficiosas pueden tener efecto retroactivo. Y en el caso de esta ley, ya hemos visto, desde que se promulgó, que es menos de un mes, que ya ha tenido aplicación práctica en crímenes que se han cometido durante mayo, pero también en un juicio en el cual el Tribunal Oral Penal dejó absuelto a 5 funcionarios de Carabineros que estaban siendo acusados de crímenes cometidos durante el estallido. Y por lo tanto, creemos que esa va a ser uno de los caminos y de las vías que van a empezar a utilizar las defensas de aquellos funcionarios de Carabineros, militares, que se encuentran hoy día formalizados por crímenes cometidos durante el estallido social y que pueda ser el destino. Hay mucha preocupación al respecto. Sí, ya, por lo que tú acabas de señalar, también esto ha sido extendido a Gendarmería y a Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente, por lo tanto, en el sentido de tratar de regular a los agentes del Estado en el ejercicio de su función, en el control del orden público, no es tan así, puesto que se extiende a Fuerzas Armadas, que por su naturaleza no deberían tener ese rol, y también a Gendarmería. Y Fuerzas Armadas que están realizando sus actividades por los estados de excepción en la Araucanía, por de pronto, ahora en el norte con la zona fronteriza. Ayer vi una declaración de Amnistía Internacional de Amparo América Latina en relación a esta situación, instando a los gobiernos de Chile y de Perú a sacar a los soldados, a los militares de la frontera. Los militares no deberían estar en las fronteras, esa es función policial. Y con este énfasis que se ha puesto en torno a la defensa de los lugares críticos otorgados a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso también es un serio riesgo para las arbitrariedades que ya conocemos de parte de las Fuerzas Armadas. O sea, esta ley no es la única, sino que esta ley se viene a incrementar a un montón de otras leyes que se han ido aplicando en nuestro país en los últimos años, que claramente son un retroceso en materia de derechos humanos, puesto que se ha hecho ver o se ha planteado que existiría una contradicción entre derechos humanos y seguridad, lo que no es tal. Al contrario, yo creo que es una mala perspectiva que en el fondo lo que busca es perpetrar un sistema político y económico en nuestro país e incluso en otros países también, en aras de elevar la bandera de seguridad en contra de derechos fundamentales y derechos humanos. Y esto es muy grave. Por lo tanto, un grupo de abogados y más de 40 organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, hace pocos días presentamos un requerimiento ante la Corte Suprema solicitando que haga un control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Que analice esta ley al tenor de tratados internacionales y como nosotros estamos convencidos de que esta ley atenta contra principios y tratados internacionales de derechos humanos que deberían tener primacía en nuestro país, haga una advertencia como tal y no se siga aplicando. Claro,
Otro punto que creo que es importante señalar y que lo saco a colación porque la prensa, lo más llamativo es que la prensa no lo ha hecho público, y ha sido la visita de la generala Laura Richardson, ¿no? Que es la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Ella ya había venido a Chile en el año 2022, el año pasado, y visitó ahora Chile, Argentina primero y luego Chile. Eso es curioso, ¿no? Bueno, en realidad no tiene mayor, no llama mayormente la atención, ¿no? Fíjate que encontré una intervención que hizo Laura Richardson en el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos el 23 de marzo de este año, donde declaró que, comillas, nuestro vecindario compartido está siendo atacado por una serie de desafíos transfronterizos, transversales, que amenazan directamente a nuestra patria. Esto aún es verdad y es un llamado a la acción. El mundo está en un punto de inflexión. La República Popular China continúa extendiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica y militar en Latinoamérica y el Caribe. Esto da indicios de una nueva doctrina Monroe. Seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos, aunque Biden ha dicho que no somos el patio trasero, sino que seríamos en un paso de democratización, el patio delantero de también en esa ocasión señaló la generala Richardson que Rusia es una grave amenaza porque fortalece a los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y realiza una amplia campaña de desinformación y tiene acuerdos con medios de comunicación en 11 países de la región. Hay más de 30 millones de seguidores de la radio, de la canal Russia Today en español y de Sputnik Mundo, y estas actividades socavan la democracia y desafían nuestra credibilidad. Es decir, ¿a qué vino Laura Richardson? Si no es a revisar, ¿no?, la situación que es coincidente con la presentación que Boris ha hecho respecto de la estrategia nacional sobre el litio. ¿Qué te parece a ti esta situación, Alejandra? Bueno, es algo que primero es interesante que tú lo plantees, Herbie, porque no es un tema que se discuta en nuestro país, que se da a conocer, que se informe. Y cuando estas visitas se manejan en forma tan silenciosa, nos hace temer efectivamente de cuáles van a ser las consecuencias. Porque como tú bien señalabas, nosotros, al igual que otros países, hemos estado siempre dependiendo mucho de la política que nos dicta el imperio, acatando, en definitiva, muchas de sus decisiones y levantando un modelo económico que, en definitiva, no nos beneficia a nosotros, sino que solamente benefician a otros. Y conocemos lo que es el negocio de las armas y la ideología de seguridad nacional, y levantar fantasmas y enemigos internos en todas partes, donde Estados Unidos, en aras de proclamar la paz mundial, es capaz de invadirnos al resto del mundo. Y por lo tanto, yo creo que es un tema complejo, peligroso, y que sería importante conocer efectivamente cuál es el objetivo de estas visitas, cuáles fueron los temas que se trataron 2 años seguidos, porque nosotros tenemos todo el derecho de tener acceso a esa información. Claro, y la prensa tiene que publicitar un hecho de esta naturaleza. Pero fíjate que en enero de este año, Richardson se había entrevistado vía Zoom con los embajadores de Estados Unidos
tanto en Chile como en Argentina. Y con el vicepresidente de la empresa Albemarle, ¿no? Que es una de las empresas, aparte de Soquimich, que están explotando el litio en Chile, ¿no? ¿Y para qué? Para tratar el tema del litio. ¿Cómo les está yendo a las empresas norteamericanas? ¿Qué temas, qué desafíos en torno al litio, además de la agresividad, de la influencia y de la coerción de China? Llegó a Chile entre los días 18 y 21 de abril de este año. Se reunió con la ministra de Defensa de Chile, que es como una especie de florero en realidad, ¿cierto? Y el 19 de abril se reunió con el jefe de la defensa, el general Jean-Pierre Degrue, para discutir la cooperación continua entre militares, los ejercicios multinacionales, la cooperación espacial y cibernética y el apoyo a los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz, ¿cierto? También se reunió ese día con los bomberos y con directivos de CONAF para hablar sobre la donación de equipos y fondos para combatir los incendios forestales. El día 20 de abril, Richardson visitó la Brigada de Operaciones Especiales de Colina, donde las fuerzas especiales de Estados Unidos y de Chile están entrenando como en un ejercicio de fuerza fusionada, ¿no? Y allí se reunió con el comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, y con el general de brigada del ejército de Estados Unidos, Peter Huntley, que es también del Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos, para discutir sobre la cooperación en seguridad y el entrenamiento mutuo. Y un hecho que pasó totalmente desapercibido es que el día 21 Richardson y la embajadora de Estados Unidos visitaron Punta Arenas para reunirse con militares chilenos realizando un recorrido por el estrecho de Magallanes, ¿no? Y para recibir información sobre las actividades de seguridad bilaterales en la región, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina estaría construyendo una base en Ushuaia, ¿no? Y eso permitiría la cercanía o en Tierra del Fuego, que estaría concretándose, o existe el riesgo de una base china en la región de Magallanes. Y esto le daría acceso a los chinos a la Antártica. Y es eso lo que vino a revisar, ¿sabes? Ahora es bien interesante que en Argentina, anteriormente el presidente de Argentina se había reunido con Biden. Y luego de esta entrevista entre Fernández y Biden, visitaron Argentina Christopher Hanson, que es el titular de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, y Wendy Sherman, número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos. En Chile estaban hablando de la política del litio y en Argentina estaban en el momento del vencimiento de 2.600 millones de dólares de deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, deuda que dejó Macri, ¿no? Y que tiene Argentina con la soga al cuello. Sí, terrible. Y por lo tanto tienen que buscar algún apoyo. Y en esa oportunidad el ejército argentino anunció la militarización de lo que llamó zonas de sacrificio extractivistas, como Vaca Muerta y Atlántico Sur, y las zonas de extracción del litio, a las que llamó área de recursos naturales y espacios soberanos. Entonces el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército Argentino
propuso un nuevo concepto, la conectografía. ¿Conectografía? Nunca lo he oído. Que es, yo tampoco, que es establecer la relación entre la infraestructura y las cadenas de suministro, porque los yacimientos donde se explota el litio son fronteras a través de las cuales ingresan divisas al país. ¿Y eso para qué? Para blindar militarmente la planificación de la entrega extractivista. Se profundiza el modelo, por supuesto, y eso exige disciplinamiento de las poblaciones, de los pueblos originarios, porque otros son pueblos originarios que les están quitando sus tierras, y de los trabajadores que luchan contra las empresas depredadoras que los expulsan de sus territorios. Entonces es bastante siniestro lo que ha acontecido en este plano bastante muy secreto, ¿no? Muy secreto, demasiado secreto, ¿no? Y justamente son estas las situaciones que después nos atacan por sorpresa, ¿no? Porque se firman acuerdos entre cuatro paredes y las víctimas somos los pueblos, ¿no? Ahora no visitó Bolivia, que forma parte del triángulo del litio, como lo dicen ellos, ¿no? Porque Bolivia dejó fuera a las empresas norteamericanas en la explotación del litio, ¿no? Pero uno podría vincular esa situación con el permanente boicot que los sectores oligárquicos realizan al gobierno. Por lo pronto le dieron un golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? Claro. Y está la zona de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, Camacho, en este momento está preso. Están permanentemente boicoteando al gobierno boliviano, ¿no? Claro, es que en definitiva lo que hemos visto es que si no logran que los estados funcionen de acuerdo a las políticas o instrucciones que ellos imparten, hoy día la forma de intervenir o desestabilizar a los gobiernos no necesariamente son golpes de estado cívicos militares como conocíamos en los 60 y 70, sino que hoy día es precisamente a través de juicios, bloqueos económicos, aislamiento y otras formas de castigo o de aislamiento del mundo, ¿no? Claro. Y muy descaradamente también está el general Richardson ha señalado, ¿no?, de forma reiterada, que el triángulo del litio es una zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile, donde se produce la mayor parte del litio del mundo necesario hoy para la tecnología. Y otros aspectos de la región son la concentración de las reservas de petróleo más grandes. Venezuela. Ajá. Están los pulmones del mundo, en referencia al Amazonas. Está el cobre y oro de Venezuela, dijo ella, ¿no? Y nombró el petróleo. Y agrega, ¿por qué es tan importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tenemos, dice, tenemos el 31% del agua dulce del mundo. Con este inventario a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Esta región importa, ya que tiene que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. O sea, la protección de Estados Unidos sobre el Cono Sur sigue latente. Bueno, y yo creo que en ese sentido también en ese contexto se podría entender la guerra de Ucrania. Porque lo que pretenden es destruir Rusia, aliado de China. Porque el objetivo es China, no se pueden lanzar militarmente contra China, ¿no? Porque son la gran parte de las grandes empresas capitalistas se han ido a China.
pero si destruyen Rusia, destruyen un aliado importante para China. Ujú. Ese sería el objetivo. Y lamentablemente nuestro presidente de la República, Boris, se ha manifestado ya abiertamente por el lado de la OTAN. Ha tenido reuniones con Zelensky. También Zelensky hizo una conferencia en el Congreso al que acudieron, creo que todos los parlamentarios, y lo aplaudieron a rabiar. No es posible identificarse en un problema, en un conflicto, identificarse con uno de los bandos, ¿no? Chile se atrincheró con la OTAN. Eso Y no es algo que nos sorprenda, desgraciadamente. muy lamentable. Claro. Fíjate que Lula se entrevistó con Biden y se negó categóricamente a participar en la guerra con Ucrania, a colaborar con la OTAN en la guerra contra Rusia. Porque como dice nuestro amigo Martín, el cóndor estaba dormido. Ervi, ¿vamos a una pausa? Perfecto. Vamos a una pausa musical y volvemos. Muy bien. No son campanas, no son de muerte, son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, trabajadores, sí, son los mapuches, son las mujeres, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. Bien, estamos de vuelta en el programa Que el Pueblo Viva, junto a Alejandra Riaza y Pablo Ruiz, y quien les habla, Ervi Lara. Creo que es importante recordar algunos acontecimientos relevantes, como la conmemoración de la muerte de Blanca Rengifo, quien fuera
una de las fundadoras del Comité Pro Paz y de CODEPU. De CODEPU también. El día 11 de mayo, ella falleció en el año 1988. El día 15 de mayo es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Y también es muy importante recordar que el 31 de mayo de 1990 falleció Clotario Blest, líder sindical y líder de la defensa de los derechos humanos. Dos grandes defensores nos abandonaron. Grandes defensores, sin duda alguna. Grandes personas, validadas sobre todo por su calidad moral. Pablo Ruiz, tienes la palabra. Bueno, quiero sumar dos fechas también importantes. El 8 y 9 de mayo se recuerda a todas las víctimas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda fecha, el 15 de mayo, es el Día de Objeción de Conciencia, que bueno, ustedes han trabajado y conocen mucho cómo fue el tema de objeción de conciencia en Chile y que lo podríamos tratar en un próximo programa. Pero bueno, vamos a los dos puntos que traigo hoy día. Por un lado, nosotros como Observatorio por el Cierre de la Escuela de la América seguimos muy preocupados por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra, por muy lejos que esté, nos afecta a todas y a todos, y obviamente como movimiento tomamos una posición a favor de la paz. Hemos enviado cartas al Congreso como al presidente Gabriel Boric solicitándole que se ponga al lado de la paz y que Chile se pueda sumar a la iniciativa del presidente de Brasil, Lula, de crear un grupo de países que impulsen a que haya negociaciones de paz. Hoy día estaba leyendo que la OTAN está realizando ejercicio en el mar de Noruega. Y bueno, esto no es nuevo. Hace mucho tiempo la OTAN y los Estados Unidos realizan ejercicios tanto cerca de la frontera con Rusia como de China y cerca de Corea del Norte. Esto, bueno, indica que la OTAN lamentablemente es una maquinaria de agresión y de amenaza contra otros pueblos que hoy día tienen una postura de soberanía, de independencia, y que bueno, también levantan su voz contra la OTAN. El Pacto de Varsovia desapareció y todavía sigue la OTAN viva. Así que como movimiento estamos muy preocupados. El día atrás hubo un ataque con dron al Palacio de Gobierno de la Federación Rusa, al Kremlin, y eso sube la escalada. Alejandra, es un tema complicado y que no se ha tomado con real seriedad. Rusia es el segundo país que más armas nucleares tiene, y acá detrás de la guerra de Ucrania todos sabemos que están los Estados Unidos y los países de la OTAN, y este es un tema que debiera resolverse lo antes posible, porque corremos el riesgo que la escalada siga subiendo y que se usen armas nucleares. Así que es un tema peligroso. El segundo tema, con Ervi Lara participamos en la misión de construcción de paz, no violencia y antimilitarización, y desde este espacio estamos apoyando una carta contra el gasto militar. En América del Sur, Brasil, Colombia y Chile fueron los países que más gastaron. De Chile, Ervi, Alejandra, el año pasado, Chile gastó más de 5.500 millones de dólares. Hice el ejercicio multiplicando esa cantidad de dinero
pensando en casa, en vivienda, y pensando en una vivienda de 50 millones, me salieron con esa cantidad de dinero 85.000 viviendas construir con plata que se gasta lamentablemente en tema de la supuesta defensa nacional. Acá es bien poco probable que haya guerra y bueno, la visita de la comandante del Comando Sur le fue a ofrecer armas a Argentina, viene para acá y también ofrece armas, va a Perú y ofrece armas, y al final hacen de esto un gran negocio que no favorece a nuestros pueblos. Es poco probable que pudiera haber una guerra. Y por otro lado, Chile y todos nuestros países tienen que hacer la integración y la diplomacia y tener un camino conjunto para la desmilitarización. Así que bueno, estamos en esta campaña que también es una campaña mundial contra el gasto militar. Estados Unidos gastó, uno de los países principales que más gasto militar ha tenido en el mundo, con 877.000 millones de dólares en gasto militar. Bueno, estas son algunas de las preocupaciones en las que hemos estado trabajando, y bueno, les dejo la palabra para que podamos conversar. Una consulta. Esto, el presupuesto de gasto militar, yo no tengo certeza si al menos en Chile, se gasta efectivamente en armas, sino que gran parte del presupuesto ha ido claramente a los bolsillos de los generales, en sus gastos personales. O sea, se han robado la plata. No sé si tú tienes algún otro antecedente al respecto, o si estoy equivocado. Bueno, ahora mismo no tenemos detalles, pero el gasto incluye todo lo que son de defensa, no solo la compra de armamento, pero efectivamente el ejército está involucrado en escandalosos casos de corrupción. Claro, y otra parte del presupuesto es para previsión. Claro, pero además recuerden que durante el estallido social, frente a demandas muy sentidas como salud, educación, pensiones, el Estado no se hacía cargo de las demandas y las necesidades reales, pero sí se incrementó el gasto en compra de armamentos, municiones guanacos, zorrillos, y fue eso lo que se incrementó en las últimas partidas durante ese periodo, en vez de efectivamente darle otro destino. Yo creo que los temas que plantea Pablo son de gran importancia. Creo que hay que trabajar por la paz, por la desmilitarización, porque el dinero que conlleva eso es enorme. Hay un negocio que claramente hay gente que se está enriqueciendo y países que se están enriqueciendo con la guerra, pero la mayoría de los países del mundo no está afectando a las personas civiles, a los niños, a los mayores y por sobre todo al medio ambiente. Bueno, yo creo que esto de poner militares en la frontera también se podría interpretar como una forma de crear conflictos, ¿no? Con los países limítrofes. Y para justificar también el gasto en armas. Y el gasto no, sí, yo no diría en armas, en Fuerzas Armadas. Sí. No, quisiera agregar un nuevo dato, completamente de acuerdo con lo que plantea Nacional, que hay que desmilitarizar la frontera. Pero bueno, algo que no se dice, que ahora todos hablan de la migración, del problema de la migración, de la dictadura en Venezuela, etcétera. El gobierno de Gabriel Boric, ni los militares, ni los políticos hablan cuáles son las raíces, el problema de fondo que vive el pueblo de Venezuela, que son el bloqueo económico, las sanciones. A veces no les permiten comprar medicamentos, le tienen retenido el oro en los bancos de España, no le permiten vender su petróleo, tiene
un bloqueo económico enorme, lo mismo que le hicieron a Salvador Allende, sabotear su economía, generar mercado negro. Esas condiciones, esos problemas, por supuesto, han hecho que hermanos venezolanos tengan que emigrar por toda América Latina, pero de eso no se habla. Sí, sería muy fácil si se termina con el bloqueo y todos los países apoyan a Venezuela. Venezuela volvería a tener una economía estable y nadie tendría que irse de Venezuela. Eso es uno de los problemas de la migración. Bueno, y el otro problema es justamente el problema de la migración de los países de América Latina, sobre todo Centroamérica, que vergonzosamente están en la frontera mexicana entre México y Estados Unidos, y entiendo que Estados Unidos se impide e impedirá legalmente dentro de pocos días y expulsará a los migrantes indocumentados, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene. Y la gente tiene que huir de sus países, porque no tiene nada que hacer, ¿no? ¿Qué nos va a pasar a nosotros también? ¿Cuál es el futuro que tienen las nuevas generaciones? Y pensar además que el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a cambiar de país, emigrar, también es un derecho humano. Por lo tanto, tenemos que tener eso siempre presente, que las personas tenemos derecho a un trato digno en cualquier lugar en que nos encontremos. Por lo tanto, las soluciones de hambruna, de violencia, el mundo las tiene que enfrentar de otra manera y no precisamente criminalizando, expulsando o abusando de aquellas personas que caminan en búsqueda de mejores condiciones para ellos y su familia. Bueno, y esto tiene que tratarse también de manera entre los estados, ¿no? Es bastante ridículo, a mi parecer, la posición que ha tomado Chile de darle una solución militar y policial al problema de la migración, ¿no? Y como si militarizando la frontera es lo que equivale a lo que proponía Kast de hacer una zanja para que no pasaran los migrantes. Eso es bastante ridículo, ¿no? Sí, claro. Es absurdo, ¿no? ¿Cómo no van a poder? Si es un problema entre distintos países, tiene que tratarse con Bolivia, tiene que tratarse a nivel de Estado, con Perú, con Ecuador, ¿no? Yo creo que es una manera de atizar el fuego, de avivar la cueca, ¿no? Para justificar. Por de pronto a Perú le conviene desviar la atención de las violaciones de derechos humanos que allí están aconteciendo, ¿no? Que las niegan incluso, ¿no? Las niegan descaradamente. Y aquí para desviar la atención de la pérdida de soberanía económica que estamos teniendo. Y la impunidad. Bueno, interesante, recordaba escuchándolo la teoría de los estados fallidos, la teoría del caos. O sea, mientras hayan problemas, caos y ingobernabilidad y problemas de seguridad en todos nuestros países, muy buen negocio para las grandes corporaciones y empresas. De hecho, nuestros países tienen un índice de riesgo país. Claro, Problema, claro, sí. pueden comprar mucho más barato en nuestro país. Sin duda alguna, claro, sí. Ahora, eso es un cuchillo de doble filo para el gran empresariado. Un país donde hay estabilidad, donde hay derechos, la gente produce más, se produce más y se vive con mayor seguridad. De esa manera se consigue la seguridad. Este término seguridad que se ha identificado con la defensa militar y policial, creo que es un absurdo. Hemos perdido el norte nosotros, los sectores de izquierda. Tendríamos que enfatizar que la seguridad consiste en la seguridad social. El buen vivir. Claro.
sin duda alguna. Tenemos que hacer difundir esos términos que también los propone Naciones Unidas. O sea, la seguridad está en la seguridad en el acceso a la salud, la seguridad en el acceso a la vivienda, la seguridad en el acceso a la educación, al trabajo. Claro. Bueno, sería bueno en un próximo programa hablar de esto y buscar para ahí en los archivos un buen documento de Roberto Garretón, donde se refiere bellamente a los temas de la seguridad mucho más allá de lo que la gente común y corriente entiende. Sin duda alguna. Muy bien, pues estamos entonces terminando el programa Que el pueblo viva, y volveremos a encontrarnos en un próximo programa conversando sobre temas de derechos humanos y todas sus implicancias. Alejandra, Pablo, ha sido un gusto que nos hayamos reunido, y quienes nos escuchan, hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta la próxima, muchas gracias. Así concluye una edición más del programa Que el pueblo viva, donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa, con la conducción de Hervilara Bravo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!